Epílogo. Realmente hace frío, pensó Mao Mao. Llevaba un ligero abrigo sobre los hombros, pero seguía temblando. Definitivamente se arrepentía de no haber tomado otra copa de vino. Habría sido más cálido dentro del edificio, pero francamente había demasiados problemas allí adentro. Le preocupaba lo que pudiera pasarle a León ahora que tenía la nariz rota, pero no se sentía lo suficientemente compasiva como para ayudar al gran felino a riesgo de que se la comieran. Incluso sabiendo que León no era más que un pobre animal enjaulado y expuesto, había atacado a alguien. No obstante, Lahan había pensado que sería un desperdicio no intentar curar a la criatura y había intentado que Mao Mao hiciera el trabajo. Evidentemente, veía a la bestia de pelo despeinado como a otra colección de números y no se callaba sobre cómo la nariz destrozada perturbaba esa belleza. Fue entonces cuando se escapó aquí. El cielo parecía tan vasto, no había luna, lo que hacía que las estrellas parecieran brillar aún más. 3 de ellas eran las que más brillaban, formando un triángulo en el cielo. Tal vez esas estrellas eran los 2 amantes y el río que los separaba. Ojalá se dieran prisa y acabaran con las cosas allí. Mao Mao estaba contemplando si podía haber una forma de volver a la mansión de Gyokuen a escondidas cuando oyó unos pasos detrás de ella. Tu honorable primo te está buscando. No hay problema en ignorarlo. Así que Mao Mao no era la única que había huido del alboroto. ¿No tienes más trabajo que hacer?, preguntó. De acuerdo, así que Basen había robado el protagonismo cuando el león atacó, pero seguramente este hombre todavía podría ser de alguna ayuda. ¿Esperas que me caiga muerto de puro exceso de trabajo? Ni pensarlo, dijo ella. Jinshi, que en efecto se había escabullido de sus responsabilidades, no parecía pensar que su respuesta fuera del todo sincera. El banco de madera crujió suavemente cuando se sentó junto a ella. Luego puso algo entre ellos dos. Parecía un trozo de metal. Basen tenía razón, dijo Jinshi. Era débil. El hierro de calidad se habría mantenido mejor. Había varias formas de fundir el hierro, y si te equivocabas, el interior podía quedar hueco, debilitando la estructura. Es casi como si alguien quisiera que se rompiera. Una idea inquietante. Había algo que Mao Mao también se había preguntado. La forma en que León había ido directamente hacia la consorte Lishu, como si se dirigiera específicamente a ella. Parecía haber ignorado a Mao Mao en favor de la consorte. ¿Solo porque estaba hambriento?, pensó. Era una posibilidad, tal vez porque había estado guardando carne. Otra posibilidad, pero Mao Mao no podía dejar de pensar en el perfume con el que habían rociado a la consorte. Algo tan penetrante habría sido ciertamente detectable para un animal salvaje. ¿Y si eso era lo que había traído la atención de León? Mao Mao se sentó a pensar en silencio. Oye, no te quedes callada, dijo Jinshi después de un momento. A estas alturas debía saber muy bien que Mao Mao rara vez iniciaba una conversación. ¿Por qué había decidido sentarse junto a ella? Debería dejar de holgazanear y volver al trabajo de una vez. Supongo que estás deseando que vuelva al trabajo, dijo Jinshi. ¿Yo, mi señor? Nunca. Él sí sabía lo que ella pensaba de vez en cuando. Ese era el problema con él. Mao Mao tuvo que esforzarse mucho para fingir que su cara no quería convulsionarse con un ceño fruncido importante. Si volviera, pasaría una de estas 2 cosas. O tendría que trabajar, o me acusarían las mujeres. Los hombres menos populares del mundo podrían pedir tu cabeza al oírte quejarte de esas cosas. Los hombres que tenían dinero, estatus y apariencia eran diferentes. En una noche sin luna como esta, debería tener más cuidado. Lo que realmente buscan es la sangre imperial, ¿no crees?, dijo Jinshi. Se refería a sus hijos, supuso, o quizás su vida. Creo que al menos la mitad de su aspecto, señor. No digas eso. Jinshi frunció el ceño como si hubiera comido un bicho particularmente desagradable. Por alguna razón, aunque poseía una belleza superior a la de prácticamente cualquier persona que Mao Mao hubiera visto, parecía tener algún tipo de complejo de inferioridad al respecto. Sus dedos rozaron la cicatriz de su mejilla. La mancha en su belleza era lamentada por todos y cada uno. Sin embargo, ¿era su imaginación o casi parecía que le gustaba?
A Mao Mao, sinceramente, no le ofendía la cicatriz. Ningún humano era perfecto, y la apariencia de Jinshi había sido tan impecable que había desmentido lo que había creído. ¿Qué había de malo en esta modesta alteración de la apariencia con la que había nacido? De todos modos, podía ser una cicatriz, pero el padre de Mao Mao la había cosido y, naturalmente, había hecho un trabajo excelente. Cada vez que Mao Mao había aplicado bálsamo o maquillaje en la mejilla de Jinshi, lo que no era infrecuente, había sentido que la herida se hacía menos pronunciada bajo sus dedos. Preferiría decir que mi cara se había quemado y seguir llevando ese maquillaje, dijo Jinshi. Con el tiempo, el color dejaría de salir, señor, pero si es una quemadura lo que quiere, estaré encantada de ayudarle. Ella podría usarlo como sujeto de prueba para sus medicamentos y para quemaduras al mismo tiempo. Deja eso. Después de 20 días de llevar el maquillaje, todavía podía verse una tenue mancha de tinte rojo en la mejilla de Jinshi. Había estado usando una espolvoreada de polvo blanco para disimularla. Si me quemara de verdad, creo que Kaohsiung podría derrumbarse, pero admito que sería más fácil a su manera. El maquillaje es ciertamente algo molesto. Sin embargo, me he encontrado bastante relajado durante este viaje. Parecía referirse al hecho de que ninguna chica de la ciudad se lanzaría de buena gana a por un hombre sombrío con una quemadura en la cara, y al mismo tiempo se veía libre de su habitual trabajo de oficina. Mientras tanto, Mao Mao había sentido que no había nada más que hacer que mirar el paisaje desde la ventana del vagón, mientras su trasero se volvía más y más doloroso. Solo pensar en el viaje de vuelta a casa era suficiente para deprimirla. ¿Te gustaría trabajar en tu habilidad como jinete? Sé que estás cansada del carruaje, dijo. Sí, pero preferiría tener una cama adecuada. Ella había trabajado en la suya durante el viaje. El problema era que rara vez había tenido la oportunidad de usarla, ya que otras personas, muy satisfechas con su trabajo, siempre parecían estar acostadas en su lugar. Ah, sí, espero que puedas hacerlo aún más cómodo que antes. Una descarga de fastidio recorrió a Mao Mao. Jinshi había sido el mayor infractor en cuanto a robar su espacio para dormir. Montaba a caballo todo lo que quería, y cuando se cansaba, venía a dormitar. No es de extrañar que pensara que era relajante. Su Majestad me dijo que tratara de disfrutar en este viaje, dijo Jinshi con una sonrisa ligeramente torcida, y que hiciera una buena elección. No se sabía a qué elección se refería. ¿Se refería a la elección de la novia? Muchas mujeres se habían reunido aquí precisamente con ese propósito. Cualquiera que fuera su elección, habría política de por medio. Podría afectar al propio gobierno de la nación. Podría fortalecer los lazos con un país vecino o ganar el apoyo de una facción nacional. El propio estatus de Jinshi incluso podría cambiar dependiendo de lo que decidiera. El hecho de que la provincia de Sei y Shu hubiera estado dispuesta a proporcionar el escenario para toda esta actividad hacía que su mensaje fuera claro: alíate con Occidente. Sin duda, eso también explicaba por qué Uryu había traído a su otra hija. Me pregunto, ¿a quién elegirá?, pensó Mao Mao. No es que le importara realmente, ella solo era una humilde boticaria, al menos esa era su perspectiva. En cuanto notó que algo le rozaba los dedos, una mano la agarró por la muñeca, la tiró hasta que estuvo palmo a palmo con la otra mano, con los dedos entrelazados. La otra mano era un poco más grande que la suya y más áspera. Unos largos dedos aferraron la mano de Mao Mao para que no pudiera zafarse. ¿Sería tan amable de soltarme, mi señor? Pero si te suelto, ¿no vas a huir? ¿Vas a hacer algo de lo que tenga que huir? A veces me dan ganas de pegarte. Jinshi miró a Mao Mao como un animal salvaje cazando su presa. Su expresión le hizo pensar en un perro salvaje hambriento. No era la cara del eunuco Jinshi, ni la del hermano menor del emperador. Era otra persona. En la cara no. Sería demasiado obvio. En realidad, no iba a golpearte. Lo sé, mi señor. Jinshi no era del tipo que pondría una mano sobre una mujer joven. No, espera, en realidad lo era, para hacerlas vomitar cuando habían ingerido veneno. Sé que no harías algo peor que inmovilizarme y obligarme a vaciar el contenido de mi estómago. Tú te lo buscaste, porque ibas a beber veneno. No estoy segura de saber cómo responder a eso. La experiencia de primera mano era mucho más memorable que simplemente hacer preguntas. Eso era todo. Mao Mao no era más inteligente que la persona promedio, solo un poco más dedicada, y en lo que respecta a las emociones, en realidad tenía menos que la mayoría de la gente. Sentía la tristeza y la felicidad, la rabia y la alegría con menos intensidad que la gente normal, pero estaban ahí. Pero había otras emociones que la gente supuestamente poseía y que Mao Mao aún no comprendía. Podía sentir el pulso
pulso de Jinshi la palma de su mano. Había empezado a sudar y el lugar donde sus manos se unían estaba resbaladizo. Levantó la vista para ver unas largas pestañas posadas sobre unos ojos del color de la obsidiana. Esos ojos la observaban atentamente, desde tan cerca que podía verse reflejada en ellos. Las cortesanas tenían un dicho: una vez que lo conoces, es el infierno. Pero los hombres también tenían un dicho: conocerlo era exactamente la razón por la que iban allí. Esa simple palabra de 4 letras con su O y su E a veces se llamaba vulgar y a veces resultaba no ser más que un juego, pero algunos decían que era imposible vivir sin él. La mano libre de Jinshi buscó la cabeza de Mao Mao y sus dedos acariciaron su cabello, pero se detuvieron detrás de su cabeza. «Realmente lo llevas puesto», dijo. Su mano había encontrado la vara para el pelo, la pieza de plata con la luna y la amapola. Mao Mao había pensado que tal vez había venido de Lahan, pero aparentemente no. No era de extrañar que todos parecieran tan intrigados por ella. «Oh, ¿era de usted, maestro Jinshi? La luna está bien, pero la amapola es un toque cuestionable». Estaba pensando en Lady Blanca. La flor de la vara de pelo parecía una versión más grande que de la amapola común, pero técnicamente era una amapola de opio. Se podía utilizar para fabricar la droga. «Por favor, lo mandé a hacer antes de salir de viaje, para reemplazar el otro». Su voz llegó desde arriba, con la barbilla apoyada en la cabeza de ella. Sus dedos jugaban con su pelo y ella podía sentir su aliento en ella. Cualquiera que los viera podría ser perdonado por suponer que estaban en un abrazo íntimo. «Maestro Jinshi, por favor, mantén la distancia». «¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué hará si alguien nos ve?» No podían ser los únicos que se habían escabullido del banquete. Los árboles los protegían de la vista, pero no había garantía de que alguien no pasara por allí. Jinshi, de entre todos, sabía exactamente por qué se celebraba este banquete. «Mi señor, la consorte Lishu no es su sobrina. No tiene que preocuparse por la cercanía de sangre», dijo Mao Mao con calma. Sin embargo, el rostro de Jinshi se tensó. Mao Mao continuó: «¿No sería ella la opción más segura?» Ella olvidaría todo el momento en que había visto a Lishu y Basen mirándose. Sí, fingiría que nunca había ocurrido. Incluso si algo florecía entre ellos, no tendría ningún sentido. Mejor actuar como si nunca hubiera existido. La opción segura. «¿Qué diablos?». La voz de Jinshi en su oído era como una cuchilla fría. Sus dedos dejaron de recorrer su pelo y se deslizaron hasta la nuca, enroscándose en su garganta. Dedos largos y delgados comenzaron a presionar. «¡Ah! ¡Me duele!». «¿Ah, sí?». Era doloroso, pero Jinshi solo apretó más fuerte. Su otra mano, aún entrelazada con la de ella, se abrió paso por su espalda. «No». Él iba a hacer torcer su brazo fuera de la articulación. Con la garganta aplastada y el brazo arrancado, la cara de Mao Mao se contorsionó de agonía. Inclinó la cabeza hacia atrás con la esperanza de conseguir algo de aire, con la boca abierta como un pez. Debía de parecer ridícula, y allí estaba, Jinshi mirándola, hasta que finalmente Mao Mao aspiró con avidez el aire que de repente se le permitió. Un aroma a flores le hizo cosquillas en la nariz. Jazmín. De alguna manera, siempre había pensado que una ninfa celestial olería a melocotón. Sus finos labios se sentían secos y calientes. La mano que la había ahogado se movió para sostener la parte posterior de su cabeza, mientras que la otra mano se desenredó de sus dedos y la rodeó por la cintura. No supo cuánto tiempo estuvieron sentados así. Lo único que sabía era que Jinshi la miraba con una expresión ligeramente triunfante, como si viera que el aliento había llegado a todos los rincones de su cuerpo. Le secó las lágrimas que habían brotado de sus ojos mientras ella se esforzaba por respirar. Fue entonces cuando Mao Mao sintió un destello de intensa ira. «Te dije que si ibas a matarme, lo hicieras con veneno», le dijo ella. «Me niego a que te envenenes», dijo Jinshi con sus dedos recorriendo sus labios. «No puedes fingir que no sabías que eras una de las candidatas, por mucho que te guste». Tampoco había terminado. «¿Quién era ese hombre? Estoy seguro de que no es un bailarín». «Así que les había estado observando. Solo estaba pagando mi bebida», dijo Mao Mao. «No costaba mucho». Ella trató de apartar la mirada, pero con la mano de él en la cabeza realmente no podía. Mao Mao estaba pensando rápidamente, tratando de idear cualquier forma de salir de esta situación. «Exactamente, ¿para qué creías que podía servirte? Lahan te acompañó, ¿no es así? Eso es lo que verán los demás».
Mao Mao comprendió a qué quería llegar Jinshi. Tal vez era incluso lo que Lahan había contado desde el principio. Volvió a sentir la rabia. Tendría que darle un buen golpe en los dedos de los pies más tarde. La familia La era única entre los clanes con nombre, en el sentido de que no tenían ninguna facción en la corte. Se podían argumentar que eso hacía de Mao Mao una elección segura a su manera. Tal y como había dicho Rikuson, solo había un problema. Te harías enemigo de ya sabes quién. Se refería al monstruo monocorde, por supuesto. Ella solo podía imaginar lo que podría haber sucedido aquí si él estaba presente. Habría montado una escena tan grande que un león escapado habría parecido un juego de niños en comparación. Jinshi se estremeció. ¿Cómo no iba a hacerlo? Pero se le pasó rápidamente. Y vamos a continuar las cosas más tarde, ¿no? Ella se encontró de nuevo inmovilizada. Él la empujaba hacia el banco. Su mano en el pelo la apretaba con fuerza. No solo el aliento lo que salía de sus labios. Ahora veía esos ojos de obsidiana, esa mirada feroz a centímetros de distancia. Brillaban más que cualquier estrella y, sin embargo, había una sutil oscuridad en ellos. Era un hombre que lo había tenido todo en la vida y, sin embargo, a veces parecía tener hambre de algo que le costaba satisfacer. ¿Por qué no puede elegir a otra persona? Tenía que haber alguien por ahí que pudiera darle a Jinshi lo que buscaba. Desde luego, había muchos que querían hacerlo. ¿Por qué tenía que salirse de su camino para elegir a una criatura que carecía precisamente de ese deseo? Quería huir. Esto solo podría traer más problemas, más incertidumbre. Quería esquivar todos esos problemas, pero esos ojos, los ojos de un perro indomable, no iban a dejarla escapar. Iba a devorarla, y todo en pos de algo que ni siquiera estaba allí. Mao Mao solo podía mirarle con ojos vacíos, como los de una marioneta o una muñeca. Eso pareció agitar aún más la ansiedad del perro, que inclinó su peso sobre Mao Mao como si fuera a aplastarla. Así que ahora quiere asfixiarme, pensó ella. Debía de pesar el doble que ella. Sabía que las cortesanas a veces aceptaban clientes que triplicaban su tamaño. No les hacían daño, pero aunque así fuera, ¿qué haría su hermana Pairin, una profesional entre las profesionales de semejante queja? No puedes dejar que tome la iniciativa solo por ser el cliente. Mao Mao recordaba haberla oído decir eso una vez, un consejo que había acompañado con un gesto sensual. Eso fue cuando le enseñaba a Mao Mao el oficio de cortesana, muy por encima de las objeciones de la joven. Mao Mao no dijo nada. Sinceramente, quizá hubiera sido mejor quedarse quieta y callada, como una muñeca, o tal vez no. Lo que sí podemos decir es esto: recordar a Pairin significaba recordar las técnicas que Pairin le había enseñado. Le había inculcado a pesar de sus protestas. Había hecho trabajar a Mao Mao hasta el borde de las lágrimas, hasta que Mao Mao fue capaz de ejecutarlas a satisfacción de su hermana, hasta que esas técnicas se convirtieron no solo en una respuesta, sino en una reacción instintiva. Por lo tanto, que se diga que Mao Mao no era responsable de lo que iba a hacer. ¿Qué significa? Significa... Mao Mao tragó con fuerza la saliva que tenía en la boca. Sus labios empezaron a separarse, luego se abrieron, una invitación para él, y entonces, de nuevo, instintivamente, se deslizó más cerca de él. La expresión de Jinshi era una mezcla de sorpresa y felicidad, pero no duró mucho. Pronto su cuerpo respondió con suaves espasmos, y su agarre a Mao Mao se aflojó. Para decirlo de nuevo, nada de esto era culpa de Mao Mao, esto estaba fuera de su control. Ella le respondió con las técnicas más refinadas del barrio del placer. ¿Cuánto tiempo estaba uno en deuda con una vieja promesa hecha como niños juguetones? Duo se rió para sí misma. Se sentó en una fría roca del jardín, con una manta sobre los hombros y una bebida en la mano. El aire de la noche podía ser realmente frío aquí, en la arenosa capital. Un buen alcohol fuerte era justo lo que necesitaba. Ya había acostado a la consorte Lishu, casi febril por la tensión. Ahora estaba disfrutando de la bebida que no había tenido oportunidad de saborear antes. No me interesa nadie más que tú para mi novia. No hagas promesas que no puedas cumplir, se dijo en su mente. No tienes autoridad. Sabía perfectamente que algunos de sus consejeros más cercanos le habían acosado después de que ella hubiera perdido la capacidad de tener hijos, y sus propias manos no estaban precisamente limpias. Había intentado que su amable y bella amiga le fuera infiel. Su pobre amiga se había visto obligada a contraer matrimonio con una pareja que había sido elegida para ella, simplemente para perpetuar la línea familiar. ¿Por qué no ignorar esa situación? Había pensado a Duo,
¿por qué no ser más bien una flor que floreciera en la cima de la nación? Pero no había salido como ella había imaginado. La conversación había terminado con su amiga abofeteando la mejilla de Aduo tan fuerte como pudo y gritando: ¡No te burles de mí! Aduo sabía que esta joven era amable, que era hermosa, que era inteligente. Había preparado un lugar mucho mejor, más adecuado para ella, y sin embargo, solo había hecho enfurecer a su amiga. Aduo simplemente no entendía el corazón femenino. Tal vez era porque ella misma ya no era una mujer, o tal vez nunca lo había entendido. En cualquier caso, vio que había herido gravemente el orgullo de su amiga. Se convirtió en consorte como una extensión de la amistad, sin amor, y luego había tenido un hijo. Aduo siempre había pensado que era una excusa bastante retorcida para una mujer, pero aparentemente aún poseía lo que llamaba el instinto maternal. Había amado al niño que dio a luz a costa de su propio vientre más que a nada. El bebé estaba arrugado como un mono, agitaba sus manos, tan pequeñas que parecían que se iban a romper al más mínimo contacto, y lloraba pidiendo leche. Había una niñera, pero Aduo había insistido en sostener a su propio hijo. Había intentado darle leche, pero no había suficiente para satisfacer al bebé. El cuerpo de Aduo ya no era el de una mujer. El bebé fue devuelto a la niñera. Desesperada, Aduo solo pensó en su hijo, solo pensó en cómo ayudar a la pequeña y vulnerable criatura a sobrevivir, y tomó una decisión. Se parecen tanto. Su hijo y su tío habían nacido casi al mismo tiempo. Preocupada por la falta de peso de su hijo, Aduo se había organizado para ir a ver a su suegra. Podrías cambiarlos y parece que nadie lo sabría. Había estado medio bromeando, pero medio en serio, preguntándose por dónde la tomaba la otra mujer. Todas sus diversas asistentes y niñeras habían salido de la habitación. Puede que tengas razón. ¿Podrías ocuparte de él, por favor?, dijo su suegra cogiendo al niño de Aduo. Le quitó los pañales y se dispuso a cambiárselos. Mientras tanto, Aduo aceptó a su cuñado e hizo lo mismo, sustituyendo su pañal por el que ella había traído. Cada una de ellas acababa de dar a luz y cada una sentía como si le faltara un trozo de su corazón. La suegra de Aduo no había nada en los ojos de Anshi mientras miraba a su propio hijo. Nadie parecía darse cuenta porque Anshi mantenía constantemente una sonrisa en su rostro, pero miraba al bebé de Aduo con auténtica calidez. Quizá el hijo de su hijo le parecía adorable, aunque el de su marido le parecía odioso. Quizá por eso no dijo nada, ni siquiera cuando Aduo se marchó y volvió a su pabellón con el hijo de Anshi aún en brazos. Intercambiaron a los bebés sanos y saltarines como si fuera la cosa más natural del mundo. Más tarde, el niño que Aduo estaba criando murió. Tal vez, sin ese cambio, habría vivido. Aduo lamentó la pérdida, pues había llegado a querer al niño, pero también se alegró de saber que su propio vástago seguía vivo. El hijo de Anshi había muerto sin ser amado por su propia madre, con su lugar legítimo usurpado por su sobrino, y todo antes de que pudiera lamentar su propio destino. La muerte pareció sacudir tanto a Aduo como a Anshi. El pequeño y travieso alborotador, que siempre había dado tantos dolores de cabeza a las sirvientas, era ahora lo suficientemente adulto como para sentirlo, pero también era lo suficientemente joven como para tener que arremeter de alguna manera. Un médico fue desterrado de la parte del palacio interno. Sin embargo, el destino era algo extraño. La hija adoptiva de ese médico era, ahora, la hija favorita de su hijo. Estaban las princesas de tierras extranjeras, la hija de la casa de la emperatriz Gyokuyo, la consorte Lishu, la chica en cuestión y, por si acaso, también Suirei. Aduo no la había traído simplemente por una broma. Podía tener sus problemas, pero en lo que se respecta al linaje, estaba tan cualificada como los demás, aunque si eso se hubiera sabido en este lugar, habría causado una conmoción. Aduo volvió a reírse. Una promesa entre niños juguetones. Eso era todo lo que había sido, y sin embargo, se empeñaba en intentar cumplirla. Sin embargo, no había podido rechazar una petición del pequeño Yue. Había cogido una flor del vasto jardín que era la parte del palacio interno, y había convertido a Yue en un hermanito. La razón por la que había enviado a Yue al palacio interno como eunuco, ¿era un castigo por una promesa rota? ¿O era por compasión? ¿Una forma de darle más oportunidades de ver a Aduo? Sea como fuere, Aduo aprovechaba al máximo la oportunidad de burlarse del encantador eunuco cada vez que la visitaba. Era de lo más encantador. Al final, la habían despedido de su puesto como una de las 4 damas, pero ahora vivía en una villa y le escuchaba quejarse. Deseaba que el viejo gruñón barbudo enviara a alguien un poco más joven en su lugar. Se alegraba de que los niños hubieran podido venir a vivir con ella. Sí,
La juventud era algo maravilloso y era muy divertido burlarse de Suirei. Pero había algo más que a Duo no debía olvidar, una segunda promesa juguetona, una promesa hecha cuando aún no se había planteado la cuestión de qué estatus era el adecuado para quién. Claro, ¿por qué no? También podría dejar que me hicieras la madre de la nación. Y el idiota había aceptado inmediatamente, había entendido lo que realmente estaba diciendo y aún lo recordaba ahora que tenía una gran flor en Occidente como emperatriz. Tendremos que ver qué pasa, se dijo a Duo, dando vueltas a la bebida en su copa, decidida a vigilar a Yue y descubrir qué flor eligió.